Hola, querida comunidad. Aquí estamos nuevamente con un invitado de lujo desde Paraguay. Tenemos al agente inmobiliario Guillén Costa. Hola, Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto compartir este espacio y este momento contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos de ti. Bueno, rápidamente, me llamo Guillem Costa, soy de nacionalidad francesa, tengo 45 años y de estos 45 años viví la mitad en Paraguay, la mitad en Francia, más o menos. Digamos que casi tengo la doble nacionalidad, aunque no tenga la nacionalidad paraguaya, pero me siento muy paraguayo porque viví muchos años acá, conozco muy bien la cultura paraguaya. Tengo un hijo franco-paraguayo que vive aquí en Paraguay. Eh, y nada, tengo una maestría en comercio internacional, tengo un MBA que conseguí en París y en Estados Unidos, en México. Eh, Viajé mucho en el mundo, me encanta viajar. eh, y hace 5 años decidí emprender en los bienes raíces, en la marca RIMAX, como todos los agentes de este team internacional. Tenía la vista ya hace unos años trabajar en bienes raíces. Nunca se había dado porque siempre estuve ocupado en otras ocupaciones laborales. Tuve mucho comercio, siempre trabajé en el mundo del comercio y de relaciones comerciales. Y hasta que me decidí entrar hace 5 años en el rubro de bienes raíces. Eh, Hice una encuesta, un estudio de mercado para saber dónde entrar, para qué marca, para qué inmobiliaria, y RIMAX para mí se destacó como la más viable, como la opción más viable aquí en Paraguay, ¿no? Así que bueno, hace 5 años entré en RIMAX. En un principio me fue bastante difícil porque es un mundo totalmente diferente al mundo comercial que yo conocía, pero con muchos esfuerzos, muchos aprendizajes, me fue cada vez mejor. Tengo varios premios internacionales, empecé por el premio 100% Club, después pasé a un premio que se llama Platinum, y hace 2 años creé dentro de RIMAX Paraguay el primer team oficial de la marca RIMAX Paraguay aquí en este país. Y aquí estamos, soy socio de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa. Es muy importante para mí seguir relacionado con mi país aquí en Paraguay. Y básicamente eso, Daniel. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí tenemos un invitado de lujo, como suelo tener en estas entrevistas, con una gran autoridad para hablarnos acerca de bienes raíces. Esa experiencia acumulada y esos logros vienen a demostrar que tiene autoridad nuestro invitado en el tema de los bienes raíces. Y me gusta que tenga esa doble mirada, ¿no? Internacional, por ser francés y llevar ya con unos cuantos años en el Paraguay. Y para quienes no conocen RIMAX, estamos presentes en 117 países. Llevamos más de 48 años en el mercado y somos líderes a nivel mundial. Somos la empresa que más bienes raíces vende en el mundo y por lo tanto a través de este team internacional podemos asesorar a gente que le interesa eventualmente desinvertir en su país de origen e invertir en otros países más atractivos. Y a propósito de inversión, entremos, si te parece bien, Guillén, en materia. Cuéntanos por qué un inversionista que esté fuera de Paraguay debería considerar al Paraguay como una alternativa de inversión en bienes raíces. ¿Por qué motivo debería Paraguay ser elegida? Bueno, primero ubiquemos un poco Paraguay a nivel geográfico. Paraguay está en el corazón de Sudamérica, ¿verdad? Somos limítrofe con Brasil, con Argentina y con Bolivia. Realmente estamos en el corazón. En cuestión de demografía, no es un gran país, es un país bastante chico, 7 millones de habitantes, pero tiene una superficie bastante grande para su poca población, lo que significa obviamente muchas oportunidades, ¿no? Somos miembros del Mercosur, lo que otorga muchos beneficios con nuestros vecinos, en particular Brasil, Uruguay y Argentina, que son los socios históricos.
Y a mí lo que me gusta de Paraguay es que, bueno, vi la progresión económica, política, demográfica de este país hace más de 20 años. Hace más de 20 años que estoy aquí. Y hace como 10 años que veo realmente un cambio tremendo en este país, pero es tremendo. Eh, hay una explosión económica raramente vista en otros países de Sudamérica, una estabilidad económica, unos incentivos para la inversión extranjera que es poca vista en otros países, ¿no? Se compara hoy en día, bueno, algunos economistas comparan a Paraguay como la nueva China de América Latina, ¿verdad? Es una comparación bastante fuerte, porque sabemos la potencia comercial china, ¿verdad? Pero representa realmente lo que sienten los inversionistas hoy en día para este pequeño país, ¿sí? Tenemos cada vez más inversiones extranjeras porque hay una estabilidad económica aquí en Paraguay. El crecimiento del PIB en los 10 años fue en un promedio de 5%, ¿verdad? En el año 2020, que fue un año muy complicado para todas las economías, hubo una decaída del PIB en promedio en América Latina del 7%, y Paraguay fue el país menos afectado con un 0.4% de decrecimiento económico. Casi no hubo retracción de la economía, y eso habla muy bien de este país y de su economía, de su política, perdón, macroeconómica. Es un país muy optimista, yo creo, con un gran futuro, ¿verdad? Tiene lo que se llama un bono demográfico que no tiene ningún otro país latinoamericano. Significa que 70% de su población tiene menos de 35 años. Eso significa que toda esta masa de población va a consumir en los 20, 30 próximos años, va a tener que consumir, va a tener que comprar autos, alojamiento, etcétera, ¿verdad? Lo que nos deja ver un seguimiento en la progresión económica de este país, ¿no? Entonces, para un inversionista, Paraguay hoy en día es un muy buen hub de inversión, por varias razones que vamos a ver más adelante, cómo invertir para un extranjero aquí en Paraguay, ¿verdad? Pero básicamente el secreto de Paraguay es su crecimiento económico sostenido, su baja inflación. Estamos en menos de 5% también en los 10 últimos años. Su estabilidad monetaria, el guaraní hace 20 años estaba en un tipo de cambio de 6.500 y hoy está en 6.900. O sea, en 20 años casi no hubo ningún cambio de moneda frente al dólar, ¿no? Que es la moneda de referencia, como sabemos, en América Latina. Entonces, poca inflación, muy buen crecimiento económico y sostenibilidad de su moneda, ¿no? Esos son los tres secretos hoy en día de Paraguay, más los incentivos para la inversión extranjera, para que las inversiones vengan aquí en Paraguay. Efectivamente, bueno, y además una población joven, que lo dijiste antes, que eso también da indicios de una gran prosperidad y desarrollo futuro, o sea que el desarrollo que se ha logrado en estos últimos 10 años es de esperar que se mantenga y se sostenga en el tiempo, gracias a esa población joven y a la previsibilidad que da el país. Entremos, si te parece bien, en ese aspecto, acerca de cuáles son las alternativas que tiene un extranjero a la hora de invertir, si hay financiamiento local, si los bienes raíces deben comprarse exclusivamente de contado, en efectivo. Cuéntanos tu experiencia y sobre todo también comentarnos cuáles son las procedencias, cuáles son los países de la región que más están invirtiendo actualmente en el Paraguay. Sí, hace como 5 o 6 años se ve mucha inversión extranjera de los países vecinos, ¿no? Estamos hablando de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, hasta incluso de Venezuela y de Guatemala. Muchas inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario. Hay una demanda aquí en Paraguay
de 100.000 viviendas por año. Eso es una demanda fija. Cada año tenemos una demanda de 100.000 viviendas, ¿verdad? Por el bono demográfico que mencioné hace un ratito. Y entonces, hace unos años atrás, cuando los países vecinos, yo estoy pensando siempre, nuestro referente aquí en Paraguay son Brasil y Argentina, ¿verdad? Cuando estos países estornudaba, como se decía, Paraguay se resfriaba, ¿verdad? Hoy en día es todo lo contrario, ¿verdad? Si le va mal a Brasil, si le va mal a Argentina, le va mucho mejor a Paraguay, porque Paraguay es una aspiradora de inversión de estos dos países, más Uruguay y Chile, ¿verdad? Peor está la situación en nuestros países vecinos, mejor está aquí en Paraguay, ¿verdad? Y es lo que se ve hace 5 o 6 años, y por eso la explosión del sector inmobiliario aquí en Paraguay. Es un sector en plena expansión. Cada año se construye cada vez más, se vende cada vez más. Yo tengo cada vez mejores resultados, cada vez más ventas. Nuestra marca también aquí en Paraguay, Remax Paraguay, vende cada vez más. Y se nota que sí, que el sector está en constante crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas inversiones de nuestros vecinos. El gobierno hizo un gran trabajo, ¿verdad? Para justamente tener una política de atracción de la inversión extranjeras que facilita, ¿verdad? Y que le pone a este país muy atractiva para nuestros vecinos. Hay una tasa de rentabilidad bastante alta, un retorno a la inversión muy alto, ¿verdad? Que es del 22%, que es el más alto de toda Latinoamérica. Y tenemos visión de crecimiento. Para el 2022 Paraguay va a tener un crecimiento del 4%, según el Banco Mundial, que va a ser el segundo detrás de Colombia. Hay muchas facilidades para un extranjero para venir a invertir en Paraguay. Primero, cualquier extranjero sin tener residencia aquí en Paraguay puede invertir. Solamente con su pasaporte puede invertir tranquilamente, puede comprar un terreno, un departamento, una casa, lo que sea, sin necesidad de estar radicado en Paraguay. Eso no es común a todos los países, pero sí lo es aquí en Paraguay. Hay muchos extranjeros que no son radicados aquí en Paraguay y que pueden comprar sin ningún problema. Al punto de vista financiación, la gran mayoría de las inversiones aquí en Paraguay son con fondos propios. O sea, los extranjeros que vienen a comprar aquí ya vienen con su capital propio o con financiación de su banco en su propio país. La tasa de interés aquí en Paraguay son bastante altas. Yo, por ejemplo, que soy francés, me manejo con un 2-3% máximo de intereses para un crédito inmobiliario, por ejemplo, y aquí en Paraguay son el mínimo 10%. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hace poquito tuve un cliente francés que quiso invertir aquí en Paraguay, yo le recomendé hacer un crédito ahí en Francia con su banco francés a un 2-3% y venir a invertir aquí en Paraguay. Obviamente hay que tener buenas referencias en su país de origen para que el banco extranjero preste para invertir en otro país, ¿no? Obviamente, pero en este caso, este cliente, por ejemplo, tenía muy buena referencia, le prestaron 500.000 euros y con eso vino a comprar 3 departamentos aquí en Paraguay con un 2% de interés, ¿no? Excelente. Y eso no es tan habitual, perdón, Guillem, eso es bastante poco habitual, al menos aquí dar créditos hipotecarios para comprar bienes raíces en otro país no es tan habitual. Sin embargo, es tu experiencia que tu cliente obtuvo un crédito hipotecario en Francia y compró un bien raíz en Paraguay. Tú gestionaste esa operación y fue totalmente posible aprovechar las bajas tasas de interés de Europa, ¿verdad? Totalmente. Para mí eso es el mejor negocio, prestar en Europa y comprar aquí en Paraguay, ¿verdad? En este caso, sin ningún problema, pero como te mencioné, hay que tener, o sea, el cliente obviamente tiene que tener muy buena relación con su banco en Francia, relación de confianza y con buenas garantías, ¿verdad? El crédito no fue hipotecario porque la
el banco francés no puede hipotecar algo que no está en su país. Fue con fondo propio, sin ninguna hipoteca, pero se hizo sin ningún problema, ¿no? Los bancos paraguayos están muy aptos para prestar, pero para el público paraguayo, ¿no? El extranjero que no tiene histórico financiero aquí en Paraguay, es casi imposible que el banco paraguayo le vaya a prestar algún dinero, ¿no? Y para el caso del que decide no solo invertir, sino ir a residir, ¿cuánto tiempo estimas que debería transcurrir en el Paraguay para que tenga una historia suficiente de cara al banco y que el banco sí le pueda otorgar un crédito hipotecario después de cuántos años de residencia podría eventualmente acceder a ese crédito? Y teniendo qué tipo de historia bancaria, me En refiero. general, los bancos piden como 24 meses de antigüedad y obviamente analizan los ingresos de la persona para ver si esta persona es apta para recibir algún crédito, ¿verdad? Lo que se estira también, obviamente, es el crédito hipotecario o con garantía fiduciaria, ¿verdad? Que es cada vez más de moda aquí en Paraguay. La mayoría de las inversiones son con fondos propios. El extranjero ya viene con sus fondos y compra contado. La otra opción que existe también es que los desarrolladores inmobiliarios, también algunos proponen una financiación propia, lo que permite, obviamente, comprar sin pasar por el banco, comprar a crédito a 5, 10, 15 años, sin pasar por el banco, ¿verdad? Con la financiación propia del mismo desarrollador. Eso también es otra opción que se ve a menudo aquí en Paraguay. Excelente. Bueno, eso también llama la atención, no es tan habitual que el mismísimo desarrollador sea quien te financia, así que son todas buenas noticias. Dijiste un poquito al pasar 22% de retorno de la inversión, ¿cuál crees que ha sido en los últimos 10 años que estamos hablando de que ha sido un crecimiento continuo, ¿no es cierto?, en el Producto Bruto Interno, se ha desarrollado promedio de 5% anual. De cara a la plusvalía de los inmuebles, ¿cuánto creció en esos 10 últimos años? ¿Y cuál podría ser plusvalía por un lado y por otro lado la rentabilidad esperada para los distintos tipos de propiedades que más el extranjero esté comprando? O sea, para un departamento, para una casa, para un local comercial. Si nos puedes dar distintos escenarios de cuál puede ser la rentabilidad y cuál fue la plusvalía que se logró en los últimos 10 años, porque proyectar hacia adelante es difícil, pero podemos saber un poquito el histórico de cuánto crecieron el precio de las propiedades en los últimos 10 años. Por lo que comenté antes, el crecimiento de Paraguay, hubo realmente un crecimiento de los precios en el sector inmobiliario impresionante, sobre todo el metro cuadrado de la tierra, ¿verdad? Aquí en Asunción, en la capital, ya llegamos a los precios topes. El precio del metro cuadrado ya no sube más, ya llegó a un tope máximo, ¿verdad? Pero en el Gran Asunción, o sea, en los alrededores de Asunción, los precios siguen creciendo. El precio de la tierra sigue tomando entre 15, 20 a 30% por año. O sea, alguien que compra un terreno hoy puede tener la esperanza de revender de aquí a un año con 15 a 30% de plusvalía, ¿verdad? El producto preferido de los inversionistas extranjeros, obviamente, son los departamentos, ¿no? Por una cuestión de seguridad, por una cuestión de que hay amenities, que hay expensas, hay un cuidador, etcétera, ¿verdad? Es mucho más seguro. Pueden comprar un departamento y seguir viviendo en su país, y alguien aquí se va a encargar de toda la limpieza de las áreas comunes, etcétera, van a hacer el control de acceso, etcétera. Entonces, los departamentos son los más queridos y los más comprados por el inversionista extranjero, perdón. Y sí se puede conseguir. Bueno, hay diferentes tipos de inversión. Hay el inversionista que compra en pozo, significa sobre planos, y que revende una vez que el departamento está terminado, ¿no? Ese se puede conseguir entre 15 y 25% de plusvalía en más o menos 24 meses, que es el tiempo promedio para la constructora para terminar un edificio aquí en Paraguay.
Después está el inversionista que compra para alquilar, ¿no? Y rentabilizar a 10, 15 años. Ahí se puede esperar una rentabilidad del 7%. 7%, alguien que alquila y que renta. Esos son los dos tipos de inversión y de rentabilidad que existen para los departamentos, como te digo, que son es el producto más querido por los extranjeros, ¿no? Yo personalmente hago inversión, pero yo prefiero invertir en terreno para comprar y revender, porque ahí es donde más rentabilidad puedo conseguir, ¿no? Perfecto, o sea que la plusvalía, podemos decir que en el caso de los terrenos es no menos del 15% y en el caso de la rentabilidad de los alquileres de los departamentos, un 7%. En el caso que se compre en pozo, en plano y se venda 24 meses más tarde, se logra conseguir una plusvalía también en torno a esos porcentajes, con lo cual son números muy interesantes porque estamos hablando sobre una moneda estable, donde la tasa, como dijiste, la inflación es baja. En los últimos años, respecto al dólar, que es la moneda de referencia, no se devaluó el guaraní, por lo tanto, podemos decir que ese 7% es sobre una moneda predecible, constante y que no está sujeta a grandes variaciones de inflación, con lo cual eso es muy, muy atractivo para el inversor extranjero. Así que creo que es una buena opción. Nos has comentado cuáles son todos los argumentos por los cuales los inversionistas toman decisión de invertir en Paraguay. Asunción, el Gran Paraguay, es una buena oportunidad, no solamente para departamentos, sino para terrenos también. Y bueno, como reflexión final, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que viene? ¿Qué prevés que va a suceder en este año 2022, en el próximo año? ¿Este flujo de inversión va a continuar, se va a incrementar? ¿Cuáles son tus proyecciones y reflexión final para nuestra comunidad, que seguramente le va a interesar saber tu pronóstico y tus previsiones? Hace 5 años elegí trabajar en este rubro y realmente para mí tomé la mejor decisión, ¿verdad? Porque estoy enamorado de este trabajo, estoy enamorado de este sector, es un sector muy dinámico y tuve la suerte de estar aquí en Paraguay, donde el sector inmobiliario está en pleno boom. En un pleno boom se ve todos los días proyectos nuevos. Tengo muchos pedidos cada semana de extranjeros, inversionistas extranjeros que buscan terreno para poder construir edificios, departamentos, ¿verdad? El sector lo veo súper estable, en crecimiento constante. Y para mí tiene 10 años todavía, después de 10 años, no te puedo decir, pero tiene 10 años de lindos pronósticos, primero por la estabilidad económica de este país y después porque este sector es una locomotora de la economía paraguaya, ¿no? Se construye cada día, hay nuevos proyectos que salen. Asunción es una ciudad que cambió muchísimo, era una ciudad muy plana y se ve cada vez más edificios altos. Hay uno de los edificios más altos de la región que se está construyendo ahora, ¿no? Así que yo muy confiado en este sector, muy confiado en Paraguay, en su economía, y estoy muy contento porque yo sé que las inversiones extranjeras van a seguir llegando y que Paraguay va a seguir siendo un país muy atractivo para todo el mundo. A diferencia de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, donde Argentina y Brasil tal vez estornudaba y se resfriaba a Paraguay, me quedo con esa imagen de que es una oportunidad para el Paraguay, que los vecinos tal vez no tengan la prosperidad que está teniendo y el crecimiento que está teniendo Paraguay, porque justamente el capital se refugia en aquellos países donde hay mayor previsibilidad. En el Paraguay lo está viendo y desde hace ya un buen tiempo, con lo cual eso es una oportunidad. Y otra cosa muy importante con la que me quedo, has dicho que es el corazón. Geográficamente están en una parte privilegiada porque justamente están en el corazón de Sudamérica y eso también es una ventaja competitiva, logística y demás. Así que, bueno, te agradezco mucho, Guillem, esta oportunidad de que tengamos la posibilidad de conversar, de asesorar a los inversores internacionales, de saber que en Paraguay en general y en Asunción en particular
hay una gran oportunidad para el que quiere invertir. Hemos visto los indicadores que nos has compartido son muy atractivos. No hay muchos países que se pueda prever una plusvalía proyectada de no menos del 15%, 7% de rentabilidad. Eso hoy en día ya no es tan habitual. Acá en Chile al menos lo fue antes, pero hoy en día son rentabilidades muy atractivas, así que muy probablemente vas a encontrar chilenos invirtiendo, como lo has visto ya y has tenido oportunidad de gestionar, invirtiendo allí en el Paraguay. Bueno, Guillem, creo que nos has hablado claramente acerca de los indicadores que son muy atractivos para el inversor extranjero, pero ¿qué pasa cuando alguien desde el extranjero quiere lograr una reventa y lograr que eso sea interesante de cara a la ganancia que tenga respecto a la inversión inicial y la plusvalía que haya logrado en ese periodo desde que compró hasta que decide revender? Está el extranjero que está radicado en Paraguay, que a la hora de revender su bien inmobiliario va a pagar un impuesto a la renta, se llama del 2,4%, únicamente, más los costos de escribanía o notaría, como se dice en otro país, que son bastante bajos aquí en Paraguay. Y está en el caso del extranjero que no está radicado en Paraguay, que va a pagar un 6% nada más sobre la reventa de su bien inmobiliario. Un IVA del 1,5% y un impuesto de no residente del 4,5%. Agregando los dos son 6% nada más que va a tener que pagar el extranjero a la hora de revender su bien. Lo que me parece muy atractivo, y también eso es lo que caracteriza a Paraguay, es muy baja presión impositiva. Paraguay tiene muy pocos impuestos y eso lo hace cada vez más atractivo también para los inversionistas. Sin duda, es una variable que el inversionista mira y es eh, la carga de impuestos. La parte tributaria es tan importante como saber comprar la propiedad adecuada, con la rentabilidad adecuada y con la plusvalía proyectada adecuada. La rentabilidad está dada también por el hecho de tener que pagar más o menos impuestos, y según nos estás compartiendo, los impuestos son bajos comparativamente con otros países vecinos. Así que es otro elemento más para considerarlo en el análisis a la hora de invertir. Baja carga tributaria, baja carga de impuestos, y eso lo hace aún más atractivo. Bueno, Guillem, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, querida comunidad. Como siempre les tengo acostumbrado, querida comunidad, aquí un invitado de lujo, Guillem Costa. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos. Saludos, Daniel. Saludos a tu comunidad. Gracias.